Bien, buenos días, jóvenes estudiantes. En este momento vamos a tener un espacio de retroalimentación. Ustedes en su libro de matemática que están manejando han estudiado ya conjuntos, un poquito de lógica de proposiciones. Hemos trabajado también los números enteros y también en su libro han visto los números racionales. Pero con los racionales sí decidí que hoy vamos a repasar un poquito, vamos a reforzar esto, ya que es donde la mayoría de estudiantes a veces tiene inconvenientes, ¿eh? Tratándose de números fraccionarios, a muchos le ponen un poquito de pavor, de tensión a estos números, y hoy se van a dar cuenta que es totalmente fácil. Vamos a hacer un repaso. Así que vamos a iniciar. Y para eso tenemos primeramente una definición, porque cuando hablamos de números racionales, y muchos confunden, entonces no se llaman fraccionarios, son racionales o fraccionarios. Aquí vamos a aclarar cómo es el asunto. Es que un número racional es el que se obtiene al dividir dos números enteros. Esa es la definición exacta. ¿Qué es un número racional? Es todo número que se obtiene al dividir dos números enteros. Y como ya los enteros quedaron bien definidos también y bien conocidos en la clase anterior, pues no tenemos problema acá. Ejemplo, 20 dividido entre 4. El 20 es número entero, el 4 también es número entero. Al dividirlos nos da 5. Entonces 5 es número racional. Y ahí surge otra duda. Alguien me podría decir entonces, es que si dice que el 5 es racional y nos había dicho que es entero y nos había dicho que es natural, es que es de las tres cosas. Todo número natural es a la vez entero y todo número entero también es racional. Entonces no nos vayamos a confundir que porque tenemos un entero, este no es parte de los racionales porque no es fraccionario, no es así. Los números enteros también son considerados racionales. El siguiente ejemplo. Menos 72 dividido entre 8, también tenemos ahí el caso de que menos 72 es entero, 8 es número entero, y al dividirlos nos ha dado menos 9. Por eso menos 9 es número racional. Alguien puede objetar, es que no es racional porque es un número entero negativo. Todos los enteros están incluidos en los racionales. El siguiente ejemplo, vamos a dividir 3 entre 5. Y ahí sí ya no nos da un resultado entero. Entonces, como no lo podemos expresar como entero, se queda igual. ¿Cuánto es 3 entre 5? 3 quintos. Por esto 3 quintos es un número racional. El otro ejemplo, 8 dividido entre menos 15 es igual a menos 8 quinceavos, porque no nos da un resultado entero. Por eso, menos 8 quinceavos también es número racional. Bueno, con estos ejemplos hemos tratado de definir cuáles son los números racionales. Es decir, que los números racionales comprenden o abarcan todos los naturales, que recuerden, los naturales son los que van del 0, 1, 2, 3 hasta infinito. Los números enteros vienen desde menos infinito, menos 20, menos 5, menos 3, 0, pasan por 1, 2, 3, 4 y hasta infinito. Y ahora tenemos los números fraccionarios, que son los que han surgido por querer dividir un entero entre otro entero, y el dividendo no es múltiplo del divisor. Entonces no nos da un cociente entero, nos queda fraccionario y es también un número racional. Quiere decir que nuestros números racionales componen un conjunto muy, pero muy grande. Muy grande. Así en clase lo hemos dicho algunas veces, que yo necesito su imaginación, porque la verdad no es que se pueda hacer así en la realidad, pero imaginemos. Usted tiene un frasco
un frasco pequeño, ya desocupado, de cualquier cosa, tal vez fue de café o fue de mayonesa, o sea, tiene un frasco ahí. Y usted pretende meter ahí todos los números naturales y caben en ese frasco. Dice usted, bueno, todos los números naturales los encerré en este frasco. Usted necesita otro frasco de igual tamaño para poder poner todos los negativos. Ya los dos frascos son números enteros. Bueno, esta es una comparación o es una imaginación nada más, porque en la realidad esto no puede darse, ¿verdad? Pero es solo para que comparemos. Ahora, usted tiene en dos frascos encerrados los números naturales y los números negativos, naturales, negativos, los negativos de los naturales, perdón, que componen todos los números enteros. Y ahora quiere usted encerrar los números racionales. Y dice, entonces voy a buscar otro frasco. No, no lo busque, porque si usted quiere encerrar ahí los números racionales, no le van a caber en toda Guatemala. Es que es un conjunto grandísimo, enorme. Y es un conjunto de números maravilloso, interesante, porque nos ayuda a resolver muchas cosas que de no ser por esos números, la matemática no hubiera avanzado tanto. Así que ánimo, vamos a estudiar los números racionales. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para presentarles una definición simbólica, porque tenemos que llevar esto de acuerdo a nuestro repaso también de conjuntos. Cuando tenemos ahí una letra Q, eso significa conjunto de números racionales. Es el conjunto de cocientes A dividido B, tal que, ahí no sé por qué la computadora me volvió a tirar una letra, pero es tal que A, B pertenecen al conjunto de números enteros, tendría que ser. O sea, no es una N, sino que es una Z, al conjunto de números enteros. Y B no es igual a 0. B no es igual a 0. Entonces, yo creo que la imagen que tenemos ahorita en esta pantalla no fue corregida. Y yo después corregí esto y sí, decimos, el conjunto de números racionales es el conjunto de cocientes A dividido entre B, tal que el número A y el número B son números enteros. Y B no es igual a 0. O sea, no hay una N mayúscula, sino una Z para identificar el número entero. Y luego vamos a definir por qué es esa razón. Porque cuando tuvimos, a ver si podemos regresar un poquito a la página, a la diapositiva anterior. Cuando hemos dividido 20 entre 4, el resultado es 5. Porque si usted multiplica 5 por 4, le vuelve a dar 20. Cuando dividimos menos 72 entre 8, le dio menos 9. Porque si usted multiplica menos 9 por 8, le da menos 72. Ahí tenemos los resultados. Pero ahora que ya regresamos a nuestra diapositiva de la definición, donde se ha dicho en la definición, en la otra diapositiva, donde dijimos que el número B no puede ser 0. ¿Verdad? Vamos a pasar a la siguiente. El número B, dice en la definición, no puede ser 0. ¿Por qué razón? Porque si usted divide, por ejemplo, 5 entre 0, ¿qué resultado le da? Alguno va a decir, me da 5. No, porque si usted multiplica 5 por 0, no le va a dar 5. Entonces es 0. Mucho menos, porque usted multiplica 0 por 0, no le va a dar 5. ¿Qué quiere decir? No hay ningún número que multiplicado por 0 nos dé un número mayor o menor que 0. Por eso es que el denominador jamás puede ser 0. Y de una vez ténganlo en cuenta, porque en los otros temas, principalmente cuando ustedes ya van a diversificado, van a manejar mucho este criterio, que jamás una expresión algebraica fraccionaria puede
tener un equivalente cero en su denominador, porque va desde aquí, de esta regla. No es posible que un denominador sea cero. Por eso la definición es bastante clara. Bien, como esto lo vamos a enfocar más con énfasis en los números fraccionarios, que eso es lo que a veces nos atormenta un poquito en las clases, ¿no? Entonces, nos vamos a concretar un poquito más a los fraccionarios, que ya digo, son parte de los racionales. Y tenemos, por ejemplo, la fracción 4/6. El número que hemos escrito arriba se llama numerador y el que hemos escrito abajo es el denominador. Y la línea horizontal es la línea de fracción. El denominador no puede ser cero, ningún número puede dividirse entre cero. Ahora, cuando tenemos un número fraccionario negativo, por ejemplo, menos 5 dividido 8, que es igual a 5 dividido entre menos 8, pero también es igual a menos 5 octavos. Tomen nota que estas tres formas de escritura son correctas para un número fraccionario negativo. Puede ser negativo el numerador, y entonces el denominador es positivo para que la fracción sea negativa. ¿Por qué? Porque usted está dividiendo un negativo entre un positivo, su resultado tendría que ser negativo. Si tiene 5, que es positivo, y lo divide entre menos 8, también le da una fracción negativa, porque por regla de signos, dividiendo positivo entre negativo, tenemos un cociente negativo. Y la tercera forma es igual a menos 5 octavos, o sea, 5 octavos es la fracción, que la volvemos negativa, entonces es una fracción negativa. Vea pues, las tres maneras de escritura son aceptables, son correctas, porque eso se va a manejar mucho. A veces le queda a usted un resultado de una operación con numerador positivo y el denominador negativo y dice, no, no me gusta así. Bueno, entonces pase el signo al numerador y el denominador también cambia su signo. O pase el signo adelante de la fracción completa y esa forma es correcta. Bien, en la siguiente presentación tenemos unas ilustraciones. Por ejemplo, aquí tenemos la fracción 3/4. ¿Qué entendemos por 3/4? Porque es increíble, pero a veces desde ahí comienzan nuestros fracasos, de que no sabemos interpretar qué es una fracción. Lo que ustedes ven, hay un rectángulo con un marquito rojo y se ha dividido en 4 partes, iguales. Entonces, si una figura de esta forma, o que puede ser de otra forma también, la dividimos en 4 partes iguales, a cada parte se le llama un cuarto. Pero como aquí se han coloreado 3, entonces vendría, ¿cuántas partes están coloreadas? Están coloreadas 3/4. Porque cada uno es un cuarto. Estamos tomando 3, son 3/4. A veces también hemos dicho, ¿qué significa 3/4? Significa que una unidad, o sea, una cosa completa, imagine usted una sandía, por ejemplo. La parte en 4 partes iguales, cada parte es un cuarto. Y usted se come 3, ¿qué ha comido? 3/4 de la sandía. A la derecha está otro ejemplo, con 3 octavos. Quiere decir que la figura se dividió en 8 partes exactamente iguales. Y a cada parte se le llama un octavo. Están coloreadas 3, entonces la parte coloreada representa 3 octavos. Y el tercer ejemplo, donde tenemos una figura que se ha dividido en 5 partes iguales, pero están pintadas 3, entonces esa es la fracción 3/5. La parte que está pintada representa 3/5 del total del círculo que estamos ilustrando ahí. Entonces, eso es una fracción. Una fracción significa una parte de algo. Esa es una fracción en sentido estricto. Una parte, ¿verdad? Pero esa parte aquí nosotros la estamos identificando, que se ha dividido en partes iguales y tomamos una cantidad de partes que no iguala a la misma cantidad unitaria. Aunque ya en este mismo reforzamiento que estamos haciendo, vamos a ver que hay algunas fracciones que representan un poquito más de la unidad. Ya vamos a ver ahí su nombre y cómo lo vamos a representar.
Con anterioridad la señora Delia les hacía una observación, jóvenes, cualquier cosa que no haya quedado muy clara, ustedes tienen derecho a preguntar. Las clases de reforzamiento se han diseñado para eso. Usted no debe quedarse con ninguna duda. Debe preguntar para que en su momento yo le pueda dar una respuesta, aclararle, ampliar un poquito la explicación para que se desvanezca esa duda que usted tiene de algún tema. Bueno, en la siguiente parte, ahora vamos a ver qué propiedades tienen los números racionales. Dice, propiedades. ¿Qué significa propiedades? ¿Qué significa conocer las cualidades, las características que tienen los números racionales? Y es que si usted va a trabajar con números racionales, usted los debe conocer perfectamente. Porque si no conocemos algo con qué vamos a trabajar, no sabemos a qué resultado vamos a llegar, ¿verdad? Yo en clase les he puesto un ejemplo. Una persona que se dedica a fabricar objetos de arcilla, los señores alfareros. Ellos conocen perfectamente las calidades de arcilla, de tal manera que ellos saben identificar cuál es la arcilla ideal para hacer un comal, cuál es la arcilla excelente para fabricar un jarro, o cuál es la arcilla para hacer una olla. No cualquier barro se va a utilizar, ¿verdad? También las personas que fabrican ladrillos para la construcción y tejas. Anteriormente se acostumbraban mucho los techos de teja de barro. Y yo me daba cuenta porque en la aldea donde yo crecí, mucha gente se dedicaba a ese trabajo. Y yo veía cómo ellos apartaban la arcilla que era buena para hacer teja y la arcilla que es muy buena para hacer ladrillos. Entonces vea que cada persona tiene que conocer con qué trabaja. Si nosotros vamos a trabajar con los números racionales, pues usted tiene que conocer los números racionales. Y por eso les presento aquí una de sus propiedades para que usted los conozca bien. Conociendo bien usted los números, ya cuando va a hacer operaciones con ellos ya no le va a costar, se le va a facilitar todo. Veamos una primera propiedad. Dice, si el numerador es menor que el denominador, la fracción es propia. ¿Por qué? Porque en el ejemplo anterior le decíamos, es algo, es una parte de un todo. No llega a ser igual al todo. Y cuando estamos hablando de una parte, hablamos de una fracción. Alguien tiene un terreno y va a construir ahí una casa y dice, no voy a construir toda, solo voy a construir una fracción de terreno. Dice que no va a ocupar todo el terreno con construcción, sino una parte de ese terreno y otra parte la dejará para un área verde o para algún otro motivo, para el parqueo de su carro, por ejemplo. Pero damos a entender que no va a ocupar todo el terreno, entonces ocupa solamente una fracción. Eso se llama fracción propia, porque está expresando algo que es menor que la unidad. Ahora, si el numerador es mayor, la fracción la llamamos impropia, porque no deberíamos de llamarle fracción. Pero por costumbre en matemáticas se le ha dicho también fracción. Pero es impropia, porque está expresando una unidad completa y algo más de otra unidad. Por ejemplo, 4/3. ¿Qué significa? Que una unidad se divide en 3 partes. Tiene 3, pero nosotros queremos 4. Tenemos que tomar una parte de otra unidad. O sea, es una unidad completa con una parte de la otra. Y entonces por eso se le dice fracción impropia. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo la conocemos? Que el numerador es mayor que el denominador. Siempre que el numerador sea mayor, la fracción es impropia porque representa algo mayor que 1. Y cuando el numerador es menor que el denominador, se llama fracción propia porque siempre representa algo menor que una unidad completa. Bien, vamos a avanzar con nuestras propiedades. Y ahora presentamos una tercera propiedad. Y nos dice, de 2 fracciones con igual denominador. Imagínense, tenemos 2 fracciones que tienen igualito el denominador, como el de ejemplo ahí. 8 y 8 son los 2 denominadores. ¿Qué pasa? La fracción mayor es la que tiene mayor numerador. Por ejemplo, 5/8, pues es una cantidad más grande que 3/8. Es fácil comprender esto, ¿verdad? Los 2 denominadores son iguales.
pero los numeradores son diferentes. ¿Cuál es la fracción mayor? La que tiene mayor su numerador. Ahora, vea la siguiente. De dos fracciones con igual numerador, R es distinta, los numeradores son iguales, pero los denominadores son diferentes. Fíjese que la fracción mayor es la que tiene menor denominador. Esto lo debe tomar muy en cuenta porque hay algunos ejercicios donde tenemos que ordenar una serie numérica. Nos pueden presentar una serie de números racionales que va a incluir enteros negativos, enteros positivos, fraccionarios, tanto positivos como negativos. Y nos piden, ordene toda esta serie numérica de menor a mayor. Entonces usted sabe cuál es menor, cuál es mayor entre dos fracciones. Y aquí ya les hemos presentado dos casos. Cuando los denominadores son iguales, el mayor numerador determina una fracción mayor. Pero si los numeradores son iguales, ¿qué quiere decir? La misma cantidad de partes. Pero si los denominadores son distintos, las partes más grandes son las que tienen denominador más pequeño. ¿Por qué razón? Porque al ser el denominador más pequeño significa que la unidad se partió en menor cantidad de partes. ¿Verdad? A usted le gusta mucho comer sandía, le ofrecen un quinto o un tercio, ¿qué prefiere? Un tercio porque es una parte más grande. El denominador es menor, entonces la fracción es mayor. Propiedad número 5. Al multiplicar el numerador, la fracción queda multiplicada. Ahí es donde ya estamos incluyendo un poquito cómo se multiplican y cómo se dividen las fracciones. Porque después vamos a ver también la adición y la sustracción. Pero aquí ya se incluye un poquito, ya se empieza a manejar la multiplicación. Dice, al multiplicar el numerador de una fracción, pues esa fracción ha quedado multiplicada. Entonces, el ejemplo que yo les presento es, tengo la fracción 3/11. Quiero multiplicarla por 2, solo se multiplica el numerador. Miren, ahí está diciendo esa propiedad. El numerador se multiplica, entonces la fracción queda multiplicada. De 3/11 a multiplicarla por 2, solo multiplico el numerador 3 por 2, me da 6, queda el mismo denominador, 11. Claro, porque multiplicar por 2 quiere decir tener doble cantidad. Y se dan cuenta que 6/11 es el doble de 3/11. Está multiplicada por 2. ¿Qué fue lo que se multiplicó? Solamente el numerador. Propiedad número 6. Al dividir el numerador, la fracción queda dividida. Hay fracciones cuyo numerador se puede dividir. Y si usted lo divide, lógicamente ha dividido la fracción completa. Por ejemplo, tenemos la fracción 8/15. Para dividirla entre 2. Miren, solamente se dividió el numerador 8. 8 entre 2 nos dio 4 y hemos copiado el mismo denominador. ¿Qué nos dio? 4/15. De 8/15 pasamos a 4/15, una cantidad menor, quedó reducida, quedó dividida. ¿Ya? Porque se dividió su numerador. Creo que hasta ahí vamos bien. Mucho ojo con la siguiente. Si el denominador se multiplica, fíjese bien eso. Si el denominador se multiplica, la fracción queda dividida. Parece un poquito raro eso, ¿no? Usted multiplica el denominador de una fracción y automáticamente la fracción ha quedado dividida. Vamos a tratar de interpretar por qué. El ejemplo nos dice que tenemos 3/5 y lo vamos a dividir entre 2. Ya se fijó que en la propiedad 6, si yo divido el numerador, la fracción queda dividida. Pero usted quiere dividir ahora aquí 3 entre 2 y no puede. Entonces no se puede dividir. Momento. Fíjese que cuando ahora conocemos los números racionales, ya ninguna operación es imposible. Todas se pueden realizar. Alguien me va a decir, es que el 3 no se puede ir entre 2. Momento. Si usted no pudo dividir el numerador, entonces multiplica el denominador y de todos modos dividió la fracción. Así, el 3, que es el numerador, quedó igual. El denominador 5 se multiplicó por 2 y ahora la fracción quedó dividida porque se convirtió en 3 décimos. ¿Qué teníamos originalmente?
3 quintos. Y 3 quintos es el doble de 3 décimos. Porque 3 quintos al dividirlo entre 2 nos dio 3 décimos. O sea, tenemos la misma cantidad de partes. En la primera fracción tenemos 3 partes. Y en la última, que es el resultado, 3 partes. ¿Cuál es la diferencia? Los denominadores nos indican que las partes son de diferente tamaño. Cuando hemos expresado 3 quintos, las partes son grandes, pero al llegar a 3 décimos, las partes son pequeñas, prácticamente son la mitad. Ya se fijó cómo al multiplicar el denominador de una fracción, la fracción quedó dividida. Y así viene para la siguiente propiedad, que la tenemos ya en la siguiente diapositiva. Y vamos a ver ahora que si el denominador se divide, la fracción queda multiplicada. Y ahí tenemos la fracción 3 octavos. Queremos dividirla entre 2. Pero el 3 no se puede dividir entre 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? El 8 lo voy a multiplicar. Perdón, 8 lo voy a dividir entre 2. ¿Y qué pasó? Me dio 3 cuartos. ¿Qué tenía originalmente? 3 octavos. ¿Cuánto tengo ahora? 3 cuartos. Es una cantidad más grande. ¿Cómo lo obtuve? Dividiendo el denominador. ¿Miren? Si usted divide el denominador, la fracción ha quedado multiplicada. Entonces, que no le vaya a extrañar. La simbología que le utilicé ahí, la voy a repasar, mire, en esta octava propiedad. Le he presentado la fracción 3 octavos. Yo la quiero multiplicar por 2. ¿Qué podría hacer? Podría multiplicar 3 por 2. Ya tengo 6 octavos. Pero como hay que simplificarla, voy a llegar a 3 cuartos. Pero aquí lo que quiero demostrarles es que en lugar de multiplicar el numerador, yo dividí el denominador y la fracción quedó multiplicada. Bueno, espero que nos estemos entendiendo. Espero que vayamos comprendiendo esto. Profe Miguelito, yo tengo una duda. Con mucho gusto. Diga cuál es su duda. O sea que esa fracción hay que irla simplificando como se va multiplicando. Es que si usted multiplica como comúnmente nos han indicado, cualquier resultado de una operación, usted tiene que saber, tiene que averiguar, tiene que examinarla si se puede simplificar. Si se puede simplificar, la debe simplificar. Todo resultado se necesita presentarlo de la forma más simple posible. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es demostrarle algunas características, unas cualidades que tienen las fracciones que tal vez no las conocíamos o no les hemos puesto mucha atención, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, ¿qué le pasa a la fracción si solo multiplica o solo divide el numerador? ¿Qué le pasa a la fracción si solo multiplica o solo divide el denominador? ¿Verdad? Que cuando usted opera solo los numeradores, la operación es directa, porque si usted los multiplica, la fracción se multiplica. Si usted divide el numerador, la fracción queda dividida. Pero en el denominador ocurre el efecto inverso. Si usted divide el denominador, automáticamente multiplicó la fracción. Pero si usted multiplica el denominador, lo que hizo fue dividir la fracción. Pasemos a la propiedad 9. Muy bien. Ahora la propiedad 9 dice, si el numerador y el denominador de una fracción se multiplican o dividen por un mismo número, ahora sí, mire, ya no solamente el numerador o ya no solamente el denominador va a ser operado, sino los dos términos de la fracción. Pero eso sí, por un mismo número. Si el numerador y denominador de una fracción se multiplican o se dividen por un mismo número, se obtiene una fracción equivalente. Por ejemplo, ahí tenemos 3 quintos. Lo vamos a multiplicar por 2 medios. ¿Por qué les escribí 2 medios? Porque significa que el numerador se va a multiplicar por 2 y el denominador también se va a multiplicar por 2. ¿Qué obtuve? 6 décimos. Entonces, 3 quintos es igual que 6 décimos. Sí. Representan exactamente la misma cantidad. Una cosa la podíamos ver con las monedas.
que forman una unidad de un quetzal. Usted divide el quetzal en 5 partes. Usted sabe que el quetzal tiene 100 centavos, aunque ahora ya, creo que ya no conocemos los centavos, ¿no? Pero un quetzal es equivalente a 100 centavos. Si dividimos eso en 3 grupos, perdón, en 5 grupos, entonces cada grupo nos queda de 20, ¿va? Porque 20 por 5 nos daría 100. Sí, al dividir en 5 partes, cada parte va a tener 20 centavos. Y de eso tomamos 3 grupos, se forman 60 centavos. Y ahora analicemos la última fracción, 6 décimos. Yo creo que la moneda de 10 todavía la conocen ustedes. Aún la llegaron a conocer todavía. El quetzal tiene 10 monedas de 10. Entonces, si de esas 10 monedas tomamos 6, ¿qué tenemos? 60 centavos. Miren, la cantidad es la misma. Por eso, 3/5 es exactamente igual que 6 décimos. A esas 2 fracciones le llamamos equivalentes. ¿Cómo se obtiene una fracción equivalente? Multiplicando el numerador y denominador de una fracción por un mismo número. Eso sí tiene que ser el mismo número. No se vale que usted multiplique el denominador por 3 y el numerador por 5, porque entonces no obtiene una equivalencia. Ahí a continuación yo les explico, 2 o más fracciones son equivalentes si, aunque al estar escritas con diferentes términos, representan la misma cantidad. ¿Verdad? Tal es el caso de 3/5, utiliza un 3 y un 5. Y la fracción 6 décimos utiliza un 6 y un 10. Son números diferentes, pero como están formadas en fracciones, esas representan exactamente la misma cantidad y se les llama equivalentes. Ahora, en la siguiente propiedad les digo, todo número racional tiene un inverso. Y el inverso, por ejemplo, de 3/5 es 5/3. Es cambiarle el orden de los términos que tiene la fracción. ¿Cómo podemos dar seguros de que son inversos o recíprocos? Porque al multiplicar las 2 fracciones, obtenemos como resultado 1. Así, si usted multiplica 3/5 por 5/3, usted sabe que se multiplica en forma horizontal. 3 por 5 da 15 y 5 por 3, 15. ¿Qué nos quedó? 15 quinceavos. Y 15 dio entre 15 es 1. Por eso son inversos. Pero como los enteros se recuerdan ustedes que son parte de los racionales, también a ellos se le puede formar su inverso. Así, el inverso del número 7 es un séptimo. ¿Por qué? Porque usted multiplica 7 por un séptimo, le va a dar 7 séptimos. O sea, 7 dividido entre 7 queda 1. Entonces los inversos son 2 números que al multiplicarlos dan 1, que es el elemento neutro de la multiplicación. Esto es lo que ocurre con todo número racional. Todo número racional tiene un inverso. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Profe, Diga. disculpe, entonces ahí usted nos enseñó a cómo dividir con el numerador y el denominador, al igual que multiplicar, a cómo Sí, multiplicar. es una forma como se logra dividir. Aunque yo aquí se lo estoy presentando solo como cualidades que caracterizan a los números racionales. Pero sí es válido aplicarlo en un procedimiento de división. Es que, por ejemplo, usted va a dividir una fracción entre un entero y resulta que el numerador de esa fracción no se puede dividir entre el entero porque no es múltiplo. No se preocupe, entonces, usted quería dividir, lo único que va a hacer es multiplicar el denominador y ya la dividió. ¿No? Así es como se presentan estas cualidades o propiedades de los números racionales. Ahora aquí les presento unos ejemplos de fracciones equivalentes. Mire, en el primer esquemita, lo que está pintado de azul representa 2/4, porque el círculo completo está dividido en 4 partes iguales y están coloreadas de azul 2 partes. Entonces son 2/4. En el otro círculo se ha dividido en 8 y se han coloreado 4 partes. O sea, representa 4/8, mientras que el anterior eran 2/4. Pero si se dan cuenta,
lo que está pintado en un círculo y lo que está pintado en el otro son las mismas cantidades. Es exactamente la mitad del círculo. Por eso esas dos fracciones son equivalentes. 2/4 es lo mismo que 4/6 o 4/8. Representan exactamente la mitad del círculo. Y un poquito más abajo tenemos todavía otro esquema con las mismas fracciones, solo que ahí es una barrita horizontal que está dividido en 4 partes iguales. Entonces están pintadas 2 de amarillo. ¿Qué están pintadas? 2/4. Y la otra barrita de abajo está dividida en 8 partes iguales, pero están pintadas 4. Y miren, lo que está pintado de amarillo y lo que está pintado de azul abarcan exactamente la misma cantidad. Eso nos dice que esas dos fracciones son equivalentes, porque representan la misma cantidad. Ahora, para la siguiente parte, tenemos ahí un principio general de las fracciones equivalentes. ¿Cuál es ese principio? Si dos fracciones son equivalentes, los productos cruzados de sus términos son iguales. Mire, eso ocurre solo con dos fracciones que sean equivalentes. Y estamos demostrando ahí, por ejemplo, la fracción 2/4 y 3/6. ¿Son equivalentes? Sí, porque cuando se multiplica en forma cruzada 2 por 6 le da 12 y 4 por 3 le da 12. Los productos son iguales, por lo tanto, las fracciones son iguales. Si las fracciones no darían iguales. Entonces, cuando usted multiplica en forma cruzada y los productos no son iguales, usted dice, no, estas fracciones no son equivalentes, no son iguales. Y si no son iguales, quiere decir que una es mayor que la otra. ¿Y quién es la mayor? ¿Y quién es la menor? ¿Cuál de esas fracciones es la mayor y cuál es la menor? También hay un proceso muy fácil. Multiplíquelos usted en forma cruzada en el orden que se demostró aquí en este ejemplo. Aquí está multiplicado primero 2 por 6, o sea, el numerador de la primera por el denominador de la segunda. Y ese producto corresponde a la primera fracción. Luego se multiplicaría el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Y ese producto corresponde a la segunda fracción. Y como los productos salen enteros, usted compare dos enteros. ¿Cuál de esos dos enteros es mayor? Entonces, esa es la fracción que tiene mayor cantidad. Pero cuando los productos son iguales, pues según demuestra este principio, es porque las fracciones son equivalentes. Este principio general, miren, qué importante es. Porque de aquí surgen las razones y proporciones. Aquí se originan las razones y proporciones. Aquí se origina la regla de 3, la regla del tanto por ciento. ¿Por qué mucha gente pasa sus penas cuando va a calcular un porcentaje? Porque no quiso entender este principio de las fracciones equivalentes. Entendiéndolo todo así en orden, pues venga el tema que venga posteriormente, usted no va a tener ningún problema en comprenderlo, ¿verdad? Bueno, la siguiente parte, vamos a ir ya un poquito rápido porque nuestro tiempo se está yendo. Y tenemos ahora operaciones que se pueden realizar con fracciones. Y así tenemos la adición y sustracción de fracciones de igual denominador. Solo se operan los numeradores. Es que usted va a sumar una fracción y otra fracción y los dos tienen el mismo denominador. Solo sume los numeradores, pone el mismo denominador. O si lo que quiere hacer es una resta, igual. En estos ejemplos, 5 novenos más 2 novenos, lógico saber que son 7 novenos. En el siguiente ejemplo, 8 quinceavos, le vamos a sumar menos 3 quinceavos. Y ahí la cosa se pone difícil. No, solamente aplica a usted las mismas reglas que vimos en los números enteros, la regla de signos. ¿Qué va a hacer usted cuando suma dos números de diferentes signos? Resta sus valores absolutos y le deja el signo del número que tiene mayor valor absoluto. Por eso en esta parte dice, a 8 le va a sumar menos 3 y deja el mismo denominador porque tienen el mismo denominador de fracciones. Y cuando usted suma 8 más menos 3 le da 5. Y es el resultado, por eso me hacían una pregunta anterior. Ese es nuestro resultado, 5 quinceavos. Pero como se puede simplificar, debe simplificarse. Entonces su resultado final es 1/3. ¿Qué se hizo ahí? Vimos que tanto el 5 como el 15 son divisibles entre 5. Y lo hemos dividido entre 5.
Para reducir una fracción, no vaya a caer en el error de que al numerador le saco mitad y al denominador le toca tercera parte, porque entonces no está simplificando. Ahí está distorsionando las cosas. Solamente se simplifica cuando tanto el numerador como el denominador se pueden dividir por un mismo número. ¿Estamos de acuerdo en eso? Creo que teníamos ahí abajito todavía otro ejemplo, que dice 5/18 más 4/9 menos 7/12. No, esa es de 13, perdón. Estamos con el ejemplo, 13/20 menos 3/20. Como son todavía de igual denominador, solamente hemos hecho que al 13 le restamos 3, porque es una diferencia, y nos quedamos con 10/20. Los dos tienen décima parte, lo simplificamos, y el resultado final es 1/2. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a encontrar que vamos a ver la adición y sustracción de fracciones con diferente denominador. ¿Qué pasa cuando tienen distinto denominador? Miren, ahí la cosa se pone muy interesante, porque dice, 3/20 le vamos a sumar 2/15, ya en el ejemplo numérico. Entonces, como quedó dicho en la explicación, dice, se reducen al mínimo común denominador. ¿Qué quiere decir? Los vamos a convertir en fracciones equivalentes. La primera fracción va a buscar otra fracción equivalente, la segunda fracción también va a buscar una su equivalente, pero que esas dos equivalentes queden con el mismo denominador. Eso se llama reducirlas al mínimo común denominador. Por eso aquí, los denominadores son 20 y 15. ¿Cuál es el mínimo común denominador? Ahí tenemos que hacer valer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Como el nombre así sale un poquito largo, mínimo común múltiplo de los denominadores, en matemáticas se dice mínimo común denominador. Pero sí se trata del mínimo común múltiplo. Quiere decir el número más pequeño que se pueda dividir entre 15 y también entre 20. Ese es el 60. Entonces las dos fracciones los vamos a convertir a 60avos. Por eso ven ustedes una fracción ahí con denominador 60, pero no sabemos. La otra también tiene denominador 60. Y arriba no sabemos cuál es su numerador, pues les dejo un cuadrito. Porque la tenemos que hacer equivalente a la segunda, o sea, a los 2/15. Y eso es muy fácil. Porque ahora el 60 de la primera fracción lo va a dividir usted entre 20 de la primera de aquí también. ¿Cuánto le da? 60 entre 20, 3. Y ese 3 multiplica el numerador 3. 3 por 3, 9. Mire, ya quedó 9/60. Hacemos lo mismo con la siguiente. Se va a convertir también a 60avos. Entonces, 60 entre 15 nos da 4. Ese 4 multiplica el numerador 2. 4 por 2, 8. Y por eso tenemos ahora dos fracciones con igual denominador. 9/60 más 8/60. Son las mismas dos fracciones que teníamos al principio, solo que ahora están escritas de forma diferente, pero conservan su misma cantidad. Y al sumarlos, nos da 17/60. Como el 17 es número primo y no divide el 60, esa fracción no se puede simplificar. Quedó así como nos dio, 17/60. En alguna vez que me ha tocado dar una clase así, alguien me preguntó, ¿y qué pasaría si ese denominador no se puede dividir? ¿Cómo que no se va a poder dividir si por eso hemos buscado el mínimo común denominador? El mínimo común denominador, su característica es el menor número que se puede dividir entre los denominadores que tenemos conocidos. Y no va a haber chance de que, o no se va a dar el caso de que no se pueda dividir. Eso siempre va a ser posible. Bien, el siguiente ejemplo nos dice 8/21 más menos 1/6. Entonces 8/21 tenemos que buscar a una fracción equivalente con denominador 42. ¿Por qué 42? Porque 21 y 6 tienen como mínimo común denominador el 42. Porque 42 se puede ir entre 21 y 42 se puede ir entre 6. Entonces convertimos las dos fracciones a 42avos
y sus respectivos numeradores salieron 16 y 7, siguiendo el mismo procedimiento del ejemplo anterior. La única diferencia en este ejemplo es que estamos sumando una fracción positiva y una negativa. Opera la misma regla que vimos en los números enteros. Vamos a restar sus valores absolutos y dejamos al resultado con el signo de la fracción que tiene mayor valor absoluto. En este caso, entonces, 16,42 se le resta 7,42 y nos da 9,42. Y como el 9 y 42 no tienen un común divisor, ya no lo simplificamos más, ¿verdad? ¿O qué dicen ustedes? ¿Podemos simplificar esto? Creo que sí, ¿verdad? Porque 9 puede dividirse entre 3 y 42 también puede dividirse entre 3. ¿Por qué se puede ir 42 entre 3? Porque sus cifras 4 y 2 se suman y nos da 6 y es múltiplo de 3. Entonces creo que ahí el resultado final tendría que ser 3/14. 3/14, porque habría que simplificar el resultado. Y el último ejemplo de esta parte, tenemos 5/18 más 4/9 menos 7/12. Aquí, si usted quiere, opera 2 a 2. Primero, puede sumar las dos fracciones que están al principio y el resultado restarle 7/12. Pero si usted quiere, lo hace de una vez de corrido. Eso no es problema, porque por eso podemos buscar el mínimo común denominador. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 18, 9 y 12? Pues es 36. 36 es el número más pequeño que puede dividirse entre 18, puede dividirse entre 9 y puede dividirse entre 12. Y al dividir este número 36 entre cada uno de los denominadores, nos va dando el factor que multiplica su respectivo numerador para obtener los nuevos numeradores. Veamos en el primer caso. 36 entre 18, 2. 2 por 5, 10. Ahí está, ahí salió el 10. Siguiente, 36 entre 9, 4. Y 4 por 4, 16. Por eso tenemos 16 en el numerador. Y en el tercero, 36 dividido entre 12, 3. Y 3 por 7, 21. ¿Qué fue lo que se hizo ahora en el numerador? 10 más 16, 26. Y 26 menos 21, 5. Copiamos el mismo denominador, 36. ¿Verdad que es fácil sumar y restar? Y créanme que la suma y la resta son las más complicadas en fracciones. La multiplicación y la división, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, son bien fáciles. ¿Qué se hace para el producto de multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador? Y se simplifica el resultado. Ahí, olvídese usted de mínimo común denominador. No tiene nada que ver ahí. Entonces, 3/11 por 22, 27, eso lo multiplica 3 por 22 y 11 por 27, y le ha dado 66, 279, que se puede simplificar a 22, 99, porque tienen tercera parte. Y 22, 99, los dos tienen 11ª parte. Al dividir 22 entre 11 nos da 2 y 99 entre 11 nos da 9. Su resultado último, 2/9. Ahora ahí les pongo otro ejemplo donde dice 5/8 y menos 12/35. No aparece signo de multiplicación, pero estamos usando paréntesis. Y dos paréntesis seguidos indican multiplicación. Entonces usted multiplica 5 por 12, le da 60, y 8 por menos 35, menos 280. Los dos tienen décima parte, 6/28. Los dos tienen tercera parte. No, los dos tienen mitad, entonces mitad de 6, 3 y mitad de 28, 14. Resultado menos 3, 14. Y por último tenemos ahí una división, es el cociente de fracciones. Para dividir dos fracciones se multiplica el dividendo por el inverso del divisor. Ahora, alguien de ustedes va a decir, no, pero a mí me enseñaron en la primaria que se multiplica cruzado. Sí, porque usted no había oído hablar de los inversos. Pero hoy yo le dije como una propiedad de los números racionales que tienen inversos.
Y ahora aplique usted los inversos. Dice, ¿qué es lo que va a hacer para dividir dos fracciones? Multiplicar el dividendo por el inverso del divisor. Ahí está su ejemplo. 9 décimos dividido entre 6 quintos, es decir, 9 décimos por 5 sextos, porque estoy aplicando el inverso del divisor. Entonces, la división se volvió una multiplicación. Ya se multiplican en forma horizontal, 9 por 5, 45, 10 por 6, 60, y 45, 60 avos, tienen 15ava parte los dos, 3/4. Solo que no me han hecho el cambio de la diapositiva, y por eso creo que se quedó ahí la anterior. Ahora sí, ahí está lo que yo les estaba demostrando. En el cociente de fracciones, por favor, sí, cociente de fracciones. El siguiente ejemplo es 16/35 dividido entre 4/15. Entonces, copiamos el dividendo, que es 16/35, y en lugar de dividir, lo multiplicamos. En lugar de escribir 4/15, que es el divisor, escribimos 15/4, porque se escribe su inverso. Y ahora ya nos quedó una multiplicación que se hace en la forma acostumbrada horizontal, y ya tenemos el resultado final, que se simplifica a 12/7. Y una posible variante, que tienen ustedes una expresión que algunas veces le hemos dado a llamar mixta, que es una combinación de entero y fracción. 3 enteros, 5/8 dividido entre 2 enteros, 3/4. Ahí lo que conviene es convertir esta expresión mixta a una fracción impropia. ¿Cómo? Multiplicamos el 3 por 8, 24. Le sumamos 5, 29, y le ponemos el mismo denominador. O sea, 3 enteros, 5/8 es el mismo 29/8. Y así con la otra fracción. Luego nos quedó una división ya de dos fracciones. Aplicamos el principio de dividir entre el inverso del divisor, o multiplicar por el inverso del divisor, y ya nos queda una multiplicación que en forma horizontal no nos da ningún problema para realizarla. Ahora, la siguiente diapositiva se las dejo para la siguiente clase, porque hasta aquí hemos llegado al final de esta presentación. Y justamente estamos llegando también al tiempo que nos concedieron. Yo quiero agradecerles ya, y si da tiempo para alguna pregunta, pues la podemos realizar. Y si no, pues aquí le agradecería su atención, su participación, su entusiasmo de llevar a cabo esta clase, y todo el entusiasmo que le va a poner para seguir estudiando. Y gracias también a Marcos, que nos está apoyando en todo este proceso de las clases virtuales.